Hay algo que está pasando en tu vida ahora mismo y probablemente no te diste cuenta. No es lo que te falta, no es la situación en la que estás, no es la suerte, es la forma en la que estás pensando todos los días. Porque mientras crees que estás intentando cambiar tu vida, en realidad estás repitiendo los mismos patrones que la están creando. Y eso explica por qué, aunque lo intentes, aunque hagas cosas, aunque quieras avanzar, siempre terminas en el mismo lugar. Pero esto hoy puede cambiar, porque lo que estás a punto de escuchar no es motivación, no es teoría, no es algo que vas a olvidar en unas horas. Es una forma distinta de ver tu realidad, y cuando realmente la entiendes, no vas a poder volver atrás. Vas a empezar a notar cosas que antes no veías. Vas a entender por qué te pasa lo que te pasa. Y lo más importante, vas a darte cuenta de que sí puedes cambiarlo. Pero hay algo importante que tienes que hacer. No escuches esto como si fuera un audio más. Escúchalo como si tu vida dependiera de entenderlo, porque en cierto punto depende. Así que ahora relájate y permítete entrar en esto con la mente abierta. Hay una mentira silenciosa que ha gobernado tu vida durante años, una idea que se te instaló tan profundamente en tu mente que dejaste de cuestionarla. Y esa mentira dice que desear dinero, abundancia o libertad económica tiene algo de incorrecto, como si en algún nivel estuvieras traicionando algo espiritual por querer vivir mejor, como si la prosperidad estuviera separada de lo divino. Pero lo que estás a punto de descubrir va a romper por completo esta creencia, porque no solo que es falsa, sino que es una de las principales razones por las que muchas personas viven atrapadas en la escasez sin entender por qué, repitiendo ciclos de esfuerzo, preocupación y limitación, mientras sienten en lo más profundo que podrían estar viviendo de otra manera. Durante años te enseñaron a mirar hacia afuera, a esperar que algo cambie, a creer que el dinero depende de factores externos, de la economía, de las oportunidades, de otras personas, incluso del azar, pero nunca te enseñaron a mirar hacia el único lugar donde realmente se origina todo, tu propia conciencia, tu mundo interno, ese espacio invisible donde se definen las reglas de tu realidad sin que te des cuenta, porque lo que ves hoy en tu vida no es casualidad, es el reflejo directo de lo que has aceptado como verdad dentro de ti en el pasado. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando entiendes esto, cuando lo comprendes de verdad, y no solo como una idea bonita, sino como una ley que está operando en cada momento, dejas de sentirte víctima de las circunstancias y comienzas a recuperar algo que siempre fue tuyo, el poder de crear tu realidad desde adentro hacia afuera, el poder de decidir quién eres en relación al dinero, a la abundancia, a la vida misma. La mayoría de personas pasan toda su vida intentando conseguir dinero, persiguiéndolo, esforzándose, preocupándose, sintiendo que nunca es suficiente. Pero hay algo que casi nadie se detiene a observar, y es que esa búsqueda constante nace de un estado interno de carencia, de una identidad que se percibe a sí misma como alguien que tiene que luchar para obtener. Y desde ese lugar, por más que lo intentes, lo único que vas a seguir generando es más lucha, más esfuerzo y más distancia entre tu realidad y lo que deseas. Porque hay una ley que no falla, una ley que no responde a lo que quieres, sino a lo que eres. Y eso es clave que lo entiendas profundamente, porque no atraes lo que deseas, atraes lo que encarnas como identidad. Atraes aquello que coincide con la historia que te estás contando todos los días en silencio, en tus pensamientos, en tus emociones.
en esa conversación interna que nadie más escucha pero que define absolutamente todo. Y si hay una contradicción dentro de ti, si una parte quiere prosperar pero la otra siente culpa, miedo o duda, esa fricción interna es suficiente para bloquear cualquier resultado, porque el mundo externo solo puede reflejar coherencia, no conflicto. Por eso muchas personas desean abundancia, pero siguen viviendo en escasez, porque en el fondo no se sienten seguras, no se sienten merecedoras o no logran sostener la identidad de alguien que ya vive en prosperidad. Ahora imagina por un momento que todo esto pudiera cambiar, no porque cambie el mundo afuera, sino porque cambias tú, porque decides dejar de reaccionar a la realidad como si fuera definitiva y empiezas a entenderla como lo que realmente es, un espejo, un reflejo de lo que ya ocurrió dentro de ti. Y si es un reflejo, entonces puede transformarse en el momento en que tú transformas lo que hay en tu interior. Este es el punto donde la mayoría se queda, porque entenderlo es fácil, pero vivir desde ahí requiere algo distinto, requiere valentía, requiere disciplina mental, requiere soltar la necesidad de ver resultados inmediatos y empezar a sostener una nueva verdad, incluso cuando el entorno parece decir lo contrario. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. No cuando todo cambia afuera, sino cuando tú decides cambiar la forma en la que te percibes a ti mismo. Porque en el momento en que dejas de verte como alguien que necesita dinero y comienzas a reconocerte como alguien que ya es abundante en esencia, algo se reorganiza dentro de ti. Tu energía cambia, tu forma de pensar cambia, tu forma de actuar cambia y sin darte cuenta empiezas a moverte desde otro lugar, desde una identidad completamente diferente. Y es ahí donde la realidad empieza a responder. Hay una programación invisible que probablemente llevas desde años y que condiciona cada decisión que tomas en relación al dinero, aunque no seas consciente de ello. Una programación que asocia la riqueza con algo peligroso, con algo que puede corromper, con algo que te puede alejar de lo espiritual, de lo correcto, de lo aceptado. Y esa idea tan sutil como poderosa crea un conflicto interno que sabotea cualquier intento de prosperar. Porque aunque conscientemente digas que quieres más dinero, en lo profundo hay una parte de ti que no se siente completamente en paz con esa posibilidad. Y cuando existe esa contradicción, cuando deseas algo pero al mismo tiempo lo rechazas a nivel emocional, lo que ocurre es que entras en un estado de tensión constante, una lucha interna silenciosa que se refleja en tu realidad externa, como bloqueos, como oportunidades que no llegan, como dinero que entra pero se va, como una sensación permanente de inestabilidad que parece no tener explicación. Pero la explicación es más simple de lo que parece y al mismo tiempo más desafiante de aceptar, porque implica asumir responsabilidad total sobre lo que estás experimentando. Implica dejar de mirar hacia afuera en busca de culpables y empezar a observar lo que estás sosteniendo dentro de ti como verdad absoluta. Porque no es el dinero el problema, nunca lo fue. El problema es el significado que le has dado, la historia que has construido alrededor de él, las creencias que has heredado sin cuestionarlas, frases que escuchaste desde pequeño, ideas que absorbiste en tu entorno, de la sociedad, incluso de interpretaciones distorsionadas de lo espiritual, que instalaron en tu mente la idea de que hay algo noble en la carencia o algo incorrecto en la abundancia. Y desde ese lugar, aunque trabajes más, aunque te esfuerces más, aunque busques más oportunidades, siempre habrá un límite invisible que no te permite avanzar más allá de cierto punto, porque tu identidad no está alineada con esa expansión.
porque en el fondo no te sientes completamente cómodo siendo esa persona que tiene, que disfruta, que vive sin restricciones. Ahora detente un momento y obsérvate con honestidad, sin juicio, solo observa qué sientes realmente cuando piensas en grandes cantidades de dinero. No lo que crees que deberías sentir, sino lo que aparece de forma automática en tu cuerpo, en tu estómago, en tu pecho, porque ahí está la verdad, ahí está la señal más clara de cuál es tu programación actual. Tal vez aparece entusiasmo, pero también miedo. Tal vez aparece deseo, pero también duda. Tal vez aparece una sensación de expansión mezclada con una incomodidad difícil de explicar. Y esa mezcla es exactamente lo que está definiendo tu realidad, porque no es el pensamiento aislado lo que crea, es el estado completo, es la combinación de lo que piensas, lo que sientes y lo que crees sobre ti mismo. Por eso no se trata tan solo de repetir frases positivas o intentar convencerte superficialmente de algo que en el fondo no sientes como real. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de transformar la relación que tienes contigo mismo, de cambiar la forma en la que te percibes, dejar de verte como alguien que está intentando conseguir dinero y empezar a verte como alguien que naturalmente se mueve en abundancia, porque el dinero en su esencia más pura no es más que una extensión de tu capacidad de recibir, de tu capacidad de permitirte vivir con más libertad, con más opciones, con más expansión. Y cuando lo ves desde ese lugar, deja de ser algo cargado de tensión o culpa y se convierte en algo natural, en algo coherente con la vida misma, que siempre busca crecer, expandirse, multiplicarse. Negarte esa expansión no te hace más espiritual, no te hace mejor persona, simplemente te mantiene limitado, porque la vida no está diseñada para que te contraigas, está diseñada para que te expreses en su máxima capacidad. Y eso incluye todas las áreas, incluida la económica. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión interna, una decisión que nadie puede tomar por ti, que no depende de las circunstancias ni del momento perfecto, sino de tu disposición a soltar esa vieja identidad que ya no te sirve, esa versión de ti que aprendió a sobrevivir en lugar de prosperar, que se acostumbró a la lucha, que normalizó la escasez como si fuera inevitable, porque mientras sigas siendo esa persona, vas a seguir teniendo los mismos resultados. No importa cuánto cambies afuera, no importa cuántas estrategias pruebes, no importa cuánto te esfuerces. Si no cambias quién eres en relación al dinero, todo lo demás será temporal. Pero en el momento en que decides cambiar esa identidad, en el momento en que empiezas a verte como alguien que ya está en expansión, que ya está en crecimiento, que ya está en abundancia, algo empieza a reorganizarse, no solo dentro de ti, sino también en tu entorno, porque la realidad no tiene otra opción más que reflejar lo que estás sosteniendo como verdad. Y ese es el inicio de todo, no una técnica, no un método externo, sino un cambio interno radical que redefine completamente tu forma de vivir, de pensar y de relacionarte con el dinero. Y desde ese lugar, lo que antes parecía difícil empieza a volverse natural. Lo que antes parecía lejano empieza a acercarse y lo que antes parecía imposible empieza a tomar forma. Hay una frase que puede incomodar al principio, pero que si la comprendes de verdad tiene el poder de transformar completamente tu vida. Y esa frase es muy simple, directa y brutalmente honesta. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y aunque suene fuerte, es una de las verdades más liberadoras que puedes aceptar, porque en el momento en que la entiendes,
dejas de perseguir resultados y empiezas a trabajar en la única cosa que realmente lo genera, tu identidad. La mayoría de las personas viven enfocadas en lo que desean: más dinero, más libertad, más tranquilidad, más oportunidades, pero siguen operando desde la misma versión de sí mismos que creó su realidad actual, con los mismos pensamientos, las mismas reacciones, los mismos hábitos y las mismas creencias, esperando que algo cambie sin cambiar ellos primero. Y ahí es donde se genera el estancamiento, porque tu realidad no responde a tus deseos, responde a tu estado, responde a quién eres en este momento, responde a la historia que sostienes sobre ti mismo todos los días. Y si esa historia dice que el dinero es difícil, que cuesta, que hay que luchar, que no alcanza, entonces eso es exactamente lo que vas a seguir experimentando. No porque el mundo sea así, sino porque tú estás filtrando la realidad desde ese lugar. Piensa en esto con ejemplos reales, porque esto no es teoría, es algo que puedes observar en la vida cotidiana. Hay personas que incluso cuando pierden todo, vuelven a generar dinero rápidamente, encuentran oportunidades, crean nuevos negocios, se reinventan con facilidad, mientras que otras incluso cuando reciben dinero lo pierden, lo gastan o vuelven a quedarse en el mismo punto. Y la diferencia no está en la suerte, ni en las oportunidades, ni en el contexto. Está en la identidad. Personas como Elon Musk, que perdió millones en varias etapas de su vida, no dejó de crear riqueza porque su identidad no estaba asociada a la pérdida, sino a la creación constante. O tenemos a Oprah Winfrey, que salió de un contexto extremadamente difícil y construyó un imperio, no porque tuviera condiciones favorables, sino porque en algún punto dejó de verse como víctima y empezó a verse como alguien capaz de crear una realidad distinta. Y esto no es exclusivo de personas famosas, lo ves todo el tiempo en gente común. Personas que cambian su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de verse a sí mismas, y poco a poco su realidad empieza a alinearse con esa nueva versión, no de un día para el otro, pero de forma inevitable. Porque cuando cambias tu identidad, cambias tus decisiones, cambias lo que aceptas y lo que no, cambias cómo reaccionas ante los problemas, cambias las oportunidades que ves y las que dejas pasar, y todo eso acumulado termina generando resultados completamente distintos. Ahora la pregunta importante no es qué quieres lograr, sino quién necesitas ser para que eso sea natural. Porque hay una diferencia enorme entre alguien que intenta ganar dinero y alguien que naturalmente genera dinero. Hay una diferencia enorme entre alguien que busca oportunidades y alguien que se mueve de tal forma que las oportunidades aparecen. Y ese cambio no es externo, es interno. Es empezar a pensar, sentir y actuar desde la versión de ti que ya vive esa realidad, incluso antes de que sea visible. Es dejar de tomar decisiones desde el miedo o la escasez y empezar a tomarlas desde la expansión, desde la confianza, desde la certeza de que estás construyendo algo diferente. Porque si sigues siendo la misma persona, con la misma mentalidad, con las mismas reacciones, vas a seguir obteniendo los mismos resultados, es inevitable. Pero si te conviertes en alguien distinto, si elevas tu estándar interno, si cambias la forma en la que te percibes, entonces los resultados no tienen otra opción más que cambiar también. Y aquí es donde entra algo fundamental que casi nadie aplica de verdad: observar a las personas que ya tienen los resultados que tú quieres, no para compararte ni para sentirte menos, sino para entender cómo piensan, cómo deciden, cómo viven. Porque ahí hay información valiosa, ahí hay patrones, ahí hay formas de actuar que puedes empezar a incorporar en tu propia vida. Es energético,
No se trata de copiar superficialmente lo que hacen, se trata de entender desde qué identidad operan, desde qué nivel de certeza, desde qué relación con el dinero, con el riesgo, con las oportunidades, y empezar a integrar eso en tu propia forma de vivir. Porque al final del día tu vida actual es el resultado de la persona que has sido hasta ahora. Y tu vida futura va a ser el resultado de la persona que decidas ser a partir de hoy. No hay otro camino, no hay atajos, no hay magia externa. Todo comienza con ese cambio interno que redefine completamente tu relación con la realidad. Y en el momento en que haces ese cambio, en el momento en que dejas de intentar cambiar tu vida desde afuera y empiezas a cambiarte a ti mismo desde adentro, algo se activa, algo se alinea, algo empieza a moverse y lo que antes parecía imposible comienza a volverse una consecuencia natural de quién eres. Hay un punto donde la mayoría de las personas se pierde, incluso cuando ya entendieron que su realidad depende de su mundo interno, incluso cuando ya comprenden que tienen que cambiar su forma de pensar. Y ese punto es el siguiente. Intentan cambiar su vida desde el pensamiento, pero siguen sintiendo lo mismo de siempre. Siguen sintiendo duda, siguen sintiendo inseguridad, siguen sintiendo escasez. Y desde ese lugar, por más de que repitan ideas positivas, nada cambia realmente, porque hay algo que tienes que entender con total claridad. No es lo que piensas lo que crea tu realidad, es lo que sientes como verdad. Es el estado emocional que habitas de forma constante. Es esa sensación interna que no necesitas repetir en voz alta porque ya está instalada en tu cuerpo, en tu sistema, en tu forma de percibir el mundo. Y ahí es donde entra uno de los conceptos más importantes que puedes integrar. Tienes que aprender a sentir la realidad que deseas antes de verla, no después, no cuando llegue, no cuando tengas pruebas externas, sino antes, como un acto consciente, como una decisión interna que no depende de lo que esté pasando afuera. Porque esperar a ver resultados para sentirte mejor es exactamente lo que te mantiene en el mismo lugar. Es como pararte frente a una puerta cerrada esperando que se abra sola, sin darte cuenta de que la llave siempre estuvo en tu mano. Y esa llave es tu capacidad de elegir cómo te sientes, independientemente de las circunstancias. Ahora imagina esto con algo simple. Imagina que sabes con absoluta certeza que en pocos días vas a recibir una gran cantidad de dinero. No es una posibilidad, no es un deseo. Es un hecho confirmado. Sabes que va a suceder. En ese momento, ¿cómo te sentirías? No estarías desesperado, no estarías ansioso, no estarías preocupado. Sentirías una tranquilidad profunda, una seguridad interna, una especie de calma que no necesita explicación. Ese estado es el que tienes que empezar a cultivar, no la euforia exagerada, no la emoción momentánea, sino esa sensación estable, natural, silenciosa, de que todo está bien, de que no necesitas forzar nada, de que todo lo que deseas ya es parte de tu realidad, aunque todavía no sea visible. Porque la creación siempre ocurre de adentro hacia afuera, siempre, sin excepción. Primero se instala como un estado interno, como una certeza, como una sensación, y luego se refleja en el mundo físico, pero nunca al revés. La mayoría hace exactamente lo contrario. Vive reaccionando a lo que ve, a lo que falta, a lo que no tiene, y desde ese lugar intenta cambiar su vida, lo cual es imposible, porque estás tratando de generar abundancia desde un estado de carencia. Estás intentando crear desde la misma frecuencia que sostiene el problema. Y aquí es donde necesitas hacer algo diferente, algo que al principio puede parecer incómodo, incluso ilógico. Necesitas empezar a habitar
el estado de la persona que ya tiene lo que deseas, incluso cuando tu realidad actual no lo refleje. Esto no es mentirte, no es negar lo que ves. Es entender que lo que ves es el resultado de lo que ya ocurrió dentro de ti y que si quieres cambiar el resultado, tienes que cambiar la causa, tienes que cambiar el estado interno que estás sosteniendo todos los días. Y eso implica caminar por la vida con una nueva postura, implica pensar distinto, hablar distinto, reaccionar distinto. Incluso en situaciones donde antes reaccionabas desde el miedo o la preocupación. Implica sostener una nueva forma de ser, incluso cuando el entorno todavía no cambió, porque en el momento en que logras sostener ese estado, en el momento en que dejas de depender de las circunstancias para sentirte seguro, para sentirte abundante, para sentirte en control, algo empieza a cambiar. No solo en tu mente, sino en tu energía, en tu forma de moverte, en la manera en la que interactúas con el mundo. Y es desde ese lugar donde empiezan a aparecer nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas conexiones, no como algo mágico o externo, sino como una consecuencia natural de tu nuevo estado. Porque cuando te conviertes en alguien que se siente en abundancia, empiezas a actuar como alguien en abundancia, tomas decisiones diferentes, ves cosas que antes no veías, te abres a posibilidades que antes ni siquiera considerabas y poco a poco tu realidad comienza a alinearse con esa nueva versión de ti. Es inevitable. Y este es el punto donde tienes que hacer un cambio real, dejar de esperar a que algo pase para sentirte mejor y empezar a sentirte como quieres sentirte para que algo pase. Invertir completamente la lógica que has usado hasta ahora. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando cambia tu realidad, ocurre cuando cambias tú. Y a partir de ahí, todo lo demás comienza a seguirte. Hay un error muy común que comete la mayoría de las personas cuando empieza a aplicar todo esto. Un error que parece lógico, pero que en realidad es lo que bloquea completamente los resultados, y es intentar controlar la forma en la que las cosas van a suceder, intentar descifrar el camino exacto, intentar entender cómo va a llegar el dinero, de dónde va a venir, en qué momento, a través de quién. Y mientras más intentas resolver eso desde la mente lógica, más te alejas del resultado. Porque hay algo que tienes que aceptar si realmente quieres cambiar tu realidad. El cómo no te pertenece, nunca te perteneció. El cómo es responsabilidad de una inteligencia mucho más amplia que tu mente consciente. Una inteligencia que está constantemente organizando eventos, conexiones, oportunidades y circunstancias de formas que tú no podrías prever ni planificar. Tu único trabajo es definir el resultado, sostener el estado y confiar en el proceso. Pero lo que suele pasar es que haces lo contrario. Defines lo que quieres, pero inmediatamente vuelves al miedo, a la duda, a la necesidad de control. Empiezas a preguntarte cómo va a pasar. Y al no encontrar una respuesta lógica, vuelves a sentir incertidumbre, vuelves a sentir escasez. Y desde ese lugar anulas completamente el estado que estabas intentando construir. Es como plantar una semilla y desenterrarla todos los días para ver si está creciendo. Lo único que logras con eso es interrumpir el proceso, impedir que la raíz se desarrolle, bloquear la evolución natural de algo que ya estaba en marcha. Por eso existe un concepto que tienes que integrar profundamente: vivir en el final. Y esto no significa imaginar de vez en cuando lo que quieres y luego volver a tu vida normal. Significa adoptar como identidad el resultado final. Significa empezar a pensar, sentir y actuar como la persona que ya vive esa realidad. Porque cuando tú vives en el final,
Ya no estás esperando, ya no estás persiguiendo, ya no estás dudando. Estás habitando ese estado, estás viendo el mundo desde ese lugar. Estás tomando decisiones desde esa versión de ti y eso cambia completamente la forma en la que te mueves en la vida. Ahora, hay algo importante que tienes que entender y es que cuando haces esto, cuando realmente te posicionas en el final, la vida empieza a reorganizarse de formas que muchas veces no vas a comprender en el momento. Empiezan a ocurrir situaciones, cambios, movimientos que pueden parecer confusos o incluso incómodos, pero que en realidad son parte del proceso. A esto se le puede llamar un puente de incidentes, una serie de eventos que te llevan desde donde estás ahora hasta donde decidiste estar. Pero ese puente no siempre es lineal, no siempre es cómodo y muchas veces no tiene sentido lógico cuando lo estás atravesando. Puede que aparezcan oportunidades inesperadas, puede que cambien ciertas circunstancias, puede que se cierren puertas que creías importantes o se abran otras que nunca habías considerado. Y si no entiendes el proceso, es muy fácil que interpretes esos cambios como algo negativo, como si te estuvieras alejando de lo que quieres, cuando en realidad te estás acercando. Por eso es fundamental que dejes de juzgar cada situación en función de lo que parece en el momento y empieces a confiar en que todo lo que ocurre forma parte del camino, incluso aquello que no entiendes todavía. Porque cuando realmente sostienes el estado final, cuando dejas de intervenir con dudas, con miedo, con necesidad de control, algo empieza a alinearse y las cosas comienzan a suceder de formas que no podrías haber planeado. Y aquí es donde tienes que hacer un cambio importante. Dejar de pensar como alguien que necesita que todo tenga sentido inmediato y empezar a pensar como alguien que confía en el proceso, como alguien que entiende que no necesita ver el camino completo para avanzar. Porque la realidad es esta: nunca vas a tener todas las respuestas antes de empezar. Nunca vas a tener la seguridad total antes de dar el paso. Pero en el momento en que decides sostener el estado, en el momento en el que dejas de depender del cómo, empiezas a liberar una energía completamente distinta. Dejas de resistir, dejas de forzar, dejas de bloquear. Y en ese espacio es donde las cosas empiezan a fluir, donde aparecen soluciones, donde se generan conexiones, donde se abren caminos. Porque no se trata de controlar la realidad, se trata de alinearte con ella desde un estado interno coherente. Se trata de convertirte en la persona que ya vive ese resultado y permitir que la vida haga el resto. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo integras, algo cambia. Dejas de perseguir, dejas de preocuparte constantemente, dejas de vivir en tensión y empiezas a experimentar una sensación de calma, de certeza, de confianza que no depende de lo que está pasando afuera. Y desde ese lugar, desde esa estabilidad interna, es donde comienzan a manifestarse los cambios reales, no como algo forzado, sino como una consecuencia natural de quién eres. Hay algo que está ocurriendo dentro de ti en este preciso momento. Mientras escuchas esto, algo constante, automático y casi invisible. Una conversación interna que no se detiene nunca. Una voz que comenta, interpreta, anticipa, recuerda, juzga. Y aunque muchas veces no le prestas atención consciente, esa voz está definiendo tu realidad mucho más de lo que imaginas. Porque cada pensamiento que repites, cada frase que te dices, cada interpretación que haces sobre el dinero, sobre la vida, sobre ti mismo, no es solo un pensamiento pasajero, es una instrucción.
es una orden que estás enviando a tu subconsciente. Y un subconsciente no cuestiona, no analiza, no filtra, simplemente ejecuta. Y aquí es donde tienes que despertar, porque si no tomas el control de ese diálogo interno, si no empiezas a observarlo con claridad, vas a seguir creando tu vida en piloto automático, repitiendo los mismos patrones, una y otra vez sin entender por qué. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces al día te dices cosas como: esto es caro, no me alcanza, el dinero se va rápido, todo está difícil? Pueden parecer frases normales, incluso lógicas, pero cada una de ellas está reforzando una identidad, está consolidando una relación con el dinero basada en la escasez, en la limitación, en la sensación de que siempre falta algo. Y el problema no es solo decirlo en voz alta. El problema es sentirlo como verdad, repetirlo tantas veces que se convierte en tu forma natural de percibir la realidad. Y desde ese lugar, sin darte cuenta, tomas decisiones alineadas con esa idea. Actúas desde ese estado, eliges desde esa identidad. Por eso, aunque intentes cambiar externamente, aunque busques más ingresos, aunque hagas más cosas, siempre hay algo que te lleva de vuelta al mismo punto, porque no has cambiado la raíz, no has cambiado la historia que te estás contando a ti mismo. Ahora, esto no significa que tengas que luchar contra tus pensamientos o forzarte a pensar positivo todo el tiempo. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más consciente, mucho más inteligente. Se trata de observar. Observar qué te dices cuando nadie te escucha. Observar qué piensas cuando aparece una oportunidad. Observar qué sientes cuando ves a alguien que tiene lo que tú quieres. Observar qué ocurre dentro de ti cuando tienes que tomar una decisión relacionada con el dinero. Porque en esos momentos es donde se revela tu programación real, no la que dices tener, sino la que realmente estás sosteniendo. Y una vez que lo ves, una vez que te das cuenta, tienes la oportunidad de intervenir. No desde la lucha, sino desde la elección. Puedes detener ese pensamiento y cambiar la dirección. Puedes empezar a construir una nueva narrativa. Pero esto requiere disciplina, no una disciplina rígida o forzada, sino una disciplina consciente. Una decisión de no seguir alimentando pensamientos que te mantienen en el mismo lugar. Una decisión de empezar a elegir de forma diferente, incluso cuando al principio no se siente natural. Porque sí, al principio puede sentirse extraño, puede parecer que te estás mintiendo. Puede haber resistencia, pero es normal. Simplemente tu mente está adaptándose a una nueva forma de funcionar. Y con el tiempo, con repetición, con constancia, esa nueva forma de pensar empieza a volverse natural, empieza a instalarse, empieza a convertirse en un nuevo estado automático. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que ya no piensas igual, que ya no sientes lo mismo frente a las mismas situaciones. Y ahí es donde sabes que algo cambió de verdad, porque no se trata de repetir frases vacías, se trata de cambiar la base desde la cual interpretas la realidad. Se trata de pasar de un estado de escasez a un estado de abundancia, no como una idea, sino como una forma de ser. Y cuando eso sucede, tu diálogo interno cambia. Tu realidad no tiene otra opción más que cambiar también, porque ya no estás enviando las mismas órdenes, ya no estás sosteniendo la misma historia, ya no estás operando desde la misma identidad. Y aquí hay algo clave que tienes que recordar. No es lo que dices de vez en cuando lo que crea tu vida, es lo que repites constantemente, es lo que se vuelve automático, es lo que sostienes sin esfuerzo. Por eso este trabajo no es algo que haces una vez y listo, es algo que integras en tu día a día,
Es algo que practicas, que fortaleces, que refinas. Es empezar a vivir con una nueva conciencia, una nueva atención, una nueva forma de dirigirte a ti mismo, sabiendo que cada pensamiento es una semilla y que estás plantando constantemente, te des cuenta o no. Y la pregunta es simple, pero poderosa. ¿Qué tipo de vida estás sembrando con lo que te dices todos los días? Hay una barrera invisible que detiene a muchas personas justo cuando están por avanzar. Una barrera que no tiene que ver con oportunidades, ni con habilidades, ni con esfuerzo, sino con algo mucho más profundo y silencioso. Una sensación interna de no merecer completamente lo que desean. Una incomodidad difícil de explicar que aparece cuando imaginan una vida de abundancia, como si en algún nivel no fuera para ellos, como si hubiera algo incorrecto en tener más. Y esto no es casualidad, es el resultado de años de condicionamiento, de ideas que se instalaron sin que te dieras cuenta, creencias que asocian el dinero con egoísmo, con injusticia, con corrupción, con algo que separa a las personas o que las vuelve peores. Y desde ese lugar, aunque conscientemente quieras prosperar, hay una parte de ti que lo frena, que lo limita, que lo cuestiona. Porque en el fondo, si no te sientes completamente en paz con la idea de tener dinero, nunca vas a poder sostenerlo. Puedes generarlo, puedes recibirlo, pero no vas a poder mantenerlo, porque tu identidad no está alineada con eso, porque en algún nivel lo estás rechazando. Y aquí es donde tienes que hacer un cambio profundo. Tienes que revisar la relación emocional que tienes con la riqueza, no desde lo que te dijeron, sino desde lo que realmente significa para ti. Porque el dinero en su esencia no es bueno ni malo, no tiene intención propia, es simplemente una herramienta, una forma de energía que amplifica lo que ya eres. Si eres una persona generosa, te permite dar más. Si eres una persona consciente, te permite crear más. Si tienes valores, te permite expandirlos. Tu pobreza no ayuda a nadie. Tu limitación no mejora el mundo. Tu sacrificio constante no eleva a los demás. Pero tu crecimiento, tu expansión, tu capacidad de generar más, sí puede hacerlo. Y esto es algo que tienes que permitirte integrar sin culpa, sin conflicto, sin contradicción, porque mientras sigas asociando la abundancia con algo negativo, vas a seguir alejándola de tu vida, aunque digas que la quieres. Ahora piensa en esto con claridad. ¿Qué pasaría si dejaras de ver el dinero como algo separado de tu desarrollo personal y empezaras a verlo como una extensión natural de tu crecimiento? ¿Qué pasaría si entendieras que prosperar no es traicionar nada, sino expresar más de lo que eres? Porque la vida no está diseñada para que te limites. Está diseñada para expandirse a través de ti, para crecer, para multiplicarse, para expresarse en su máxima capacidad. Y tú eres parte de ese proceso. Negarte a crecer, negarte a prosperar, negarte a expandirte no te hace más humilde, no te hace más espiritual. Simplemente te mantiene en un estado de contracción que no es natural. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión interna muy clara. Dejar de pedir permiso para crecer. Dejar de sentir culpa por querer más. Dejar de justificar tus deseos y empezar a aceptarlos como lo que son. Una expresión natural de la vida queriendo expandirse a través de ti. Porque cuando te permites prosperar, no solo cambias tu vida, cambias la forma en la que impactas a los demás. Cambias lo que puedes crear, lo que puedes aportar, lo que puedes construir. Y en ese momento algo se libera dentro de ti. Dejas de sabotearte, dejas de frenar tus propios avances, dejas de sentir esa contradicción interna que te mantenía estancado. Empiezas a sentirte más cómodo con la idea de tener, de recibir, de disfrutar, de vivir con más libertad.
Y esa comodidad es clave porque solo puedes sostener aquello con lo que te sientes en armonía. Y ese es el punto donde todo comienza a alinearse. Porque cuando ya no hay culpa, cuando ya no hay resistencia, cuando ya no hay conflicto interno, la energía cambia, la forma en la que te mueves cambia, la forma en la que decides cambia. Y desde ese nuevo lugar, la abundancia deja de ser algo lejano o difícil y empieza a convertirse en algo natural, en algo coherente con quien eres. Porque al final no se trata solo de tener más dinero, se trata de convertirte en alguien que puede sostenerlo, disfrutarlo y expandirlo sin sabotearse, sin limitarse, sin volver atrás. Y ese cambio no ocurre afuera, ocurre dentro de ti, en la forma en la que te ves, en la forma en la que te permites crecer, en la forma en la que eliges vivir. Hay un momento en este proceso que es inevitable, un punto donde todo lo que estás aprendiendo es puesto a prueba, un punto donde tu realidad externa todavía no refleja el cambio interno que comenzaste a construir, donde las circunstancias siguen pareciendo iguales, donde los resultados no llegan tan rápido como tu mente esperaba, y es exactamente ahí donde la mayoría abandona, no porque no funcione, sino porque no sostienen el tiempo suficiente, porque vuelven a reaccionar como antes, porque dejan que lo que ven tenga más peso que lo que decidieron creer. Y aquí es donde tienes que entender algo fundamental. Este no es un camino lineal, no es un proceso perfecto, no es algo donde cambias un día y todo se transforma automáticamente. Es un entrenamiento, es una reprogramación profunda, es aprender a sostener una nueva identidad incluso cuando todo alrededor parece empujarte de vuelta a la anterior. Porque sí, vas a tener momentos donde dudas, momentos donde vuelves a pensar como antes, momentos donde sientes miedo o incertidumbre. Y eso no significa que estés fallando, significa que estás en proceso. El problema no es caer, el problema es quedarte ahí. El problema es identificarte otra vez con esa versión anterior y empezar a actuar desde ese lugar como si nada hubiera cambiado. Pero si entiendes esto, si lo integras de verdad, cada caída deja de ser un retroceso y se convierte en parte del entrenamiento. Se convierte en una oportunidad para reforzar la nueva identidad, porque la diferencia no está en no fallar, está en qué haces después de fallar, está en qué tan rápido vuelves al estado que elegiste, está en tu capacidad de observar lo que ocurrió sin juzgarte y redirigir tu atención hacia la versión de ti que estás construyendo. Y esto es clave, porque muchas personas se castigan mentalmente cuando no logran sostener el estado todo el tiempo. Se frustran, se dicen a sí mismas que no pueden, que no funciona, que esto no es para ellas. Y desde ese lugar refuerzan exactamente lo contrario de lo que quieren. Pero el verdadero cambio no se construye desde la perfección, se construye desde la persistencia, desde la repetición, desde la decisión de volver una y otra vez al estado elegido, incluso cuando parece que no está pasando nada. Porque aunque no lo veas, algo ya está cambiando. Cada vez que eliges pensar diferente, cada vez que eliges sentir diferente, cada vez que eliges no reaccionar como antes, estás modificando tu patrón interno. Estás debilitando la vieja identidad y fortaleciendo la nueva. Y eso, sostenido en el tiempo, es lo que termina generando el cambio real. Ahora, hay algo importante que tienes que tener claro. No puedes vivir 10 minutos al día en abundancia y el resto del día en escasez esperando resultados diferentes. No funciona así. Si pasas unos minutos imaginando, sintiendo, conectando con lo que deseas, pero luego pasas el resto del día quejándote, preocupándote, reaccionando con miedo, estás anulando tu propio proceso. Por eso, esto no es una práctica aislada, es una forma de vivir, es una decisión constante,
Es una nueva manera de interpretar la realidad en cada momento. Y al principio requiere atención, requiere conciencia, requiere esfuerzo, pero con el tiempo se vuelve natural. Se convierte en tu nueva forma automática de pensar y sentir. Y cuando eso ocurre, cuando ya no tienes que forzarlo, cuando ya no tienes que recordarlo todo el tiempo, cuando se vuelve parte de ti, ahí es donde la realidad empieza a cambiar de forma evidente, porque ya no estás intentando ser alguien diferente, ya eres alguien diferente. Y desde ese lugar los resultados dejan de ser algo que persigues y se convierten en algo que inevitablemente ocurre. Así que la próxima vez que sientas dudas, que te caes, que vuelves a lo mismo, recuerda esto: no se trata de no fallar, se trata de no abandonar, se trata de volver una y otra vez hasta que esa nueva versión de ti deje de ser un esfuerzo y se convierta en tu identidad. Y en ese momento ya no habrá vuelta atrás. Y ahora, llegando al final de este audiolibro, quiero que sepas que hay un momento en la vida de toda persona donde deja de buscar respuestas afuera y empieza a reconocer algo mucho más profundo, algo que siempre estuvo ahí, pero que no había sido visto con claridad. El momento en que entiende que no es víctima de lo que le pasa, sino participante activo de lo que crea. Y ese momento, si lo permites, puede ser ahora. Porque después de todo lo que has escuchado, después de cada idea, de cada reflexión, de cada concepto, hay algo que ya no puedes ignorar. Ya no puedes volver a pensar como antes sin darte cuenta. Ya no puedes decir que no sabes por qué tu vida es como es. Porque ahora tienes una nueva perspectiva, una nueva forma de entender lo que ocurre dentro de ti. Y esto es lo importante, porque a partir de este punto ya no se trata de información, se trata de decisión, decisión de quién eliges ser a partir de ahora, decisión de qué historia vas a seguir sosteniendo, decisión de si vas a seguir reaccionando a la realidad o si vas a empezar a crearla conscientemente. Porque la verdad es esta: nadie va a venir a cambiar tu vida por ti, nadie va a resolver tu situación, nadie va a tomar esa decisión en tu lugar. Y lejos de ser algo negativo, esto es lo más liberador que puedes entender, porque significa que el poder siempre estuvo en tus manos, no en el pasado, no en las circunstancias, no en otras personas, en ti, siempre en ti. Y sí, puede dar miedo al principio porque implica dejar de buscar excusas, implica asumir responsabilidad, implica aceptar que si quieres algo diferente tienes que convertirte en alguien diferente, pero también implica algo mucho más grande. Implica que no estás limitado, que no estás condicionado de forma definitiva, que no estás atrapado en una realidad fija. Implica que puedes cambiar, que puedes transformarte, que puedes construir una vida completamente distinta. Y todo comienza con algo simple pero profundo: empezar a verte de otra manera, dejar de identificarte con la versión de ti que ha vivido desde la carencia, desde la duda, desde el miedo, y empezar a reconocerte como alguien que puede crear, que puede sostener, que puede expandirse. Porque en el momento en que cambias la forma en la que te ves, cambia la forma en la que te comportas. Y cuando cambias la forma en que te comportas, cambias los resultados que generas. Es un proceso natural inevitable, pero tienes que dar el paso, tienes que decidirlo, tienes que dejar de esperar el momento perfecto, las condiciones ideales, la señal externa que te confirme que es posible, porque esa señal no va a venir. La señal eres tú, tu decisión, tu compromiso, tu capacidad de sostener lo que elegiste, incluso cuando todavía no lo ves reflejado. Y aquí es donde tienes que hacer algo muy claro contigo mismo, un pacto interno, un punto de no retorno, decidir que ya no vas a volver a hablar de tu vida desde la escasez, que ya no vas a reforzar la historia que te limita,
que ya no vas a alimentar pensamientos que te mantienen en el mismo lugar, no porque tengas que forzarte, sino porque ya viste algo distinto, porque ya entendiste algo que antes no veías. Y cuando eso ocurre, cuando esa claridad aparece, no necesitas motivación constante, no necesitas empujarte todo el tiempo, simplemente empiezas a actuar desde otro lugar. Empiezas a pensar distinto, empiezas a sentir distinto, empiezas a decidir distinto y poco a poco tu vida empieza a reflejar ese cambio, no como un milagro externo, sino como una consecuencia natural de quién eres. Porque al final todo vuelve a lo mismo. No se trata de lo que quieres tener, se trata de quién estás dispuesto a ser. Y esa es la verdadera pregunta. No cuánto dinero quieres, no qué resultados quieres, sino quién eliges ser a partir de ahora. Porque en esa respuesta está todo: tu dirección, tu identidad, tu futuro y lo más importante, tu poder. Así que ahora en este momento, sin esperar nada más, sin postergarlo, sin dudarlo, toma esa decisión. No mañana, no después, ahora. Decide que ya no eres la misma persona. Decide que empiezas a vivir desde otro nivel. Decide que dejas atrás la versión que ya no te sirve y empieza a moverte desde ese lugar, porque todo lo que estás buscando no está afuera, está en la forma en la que eliges ser. Y cuando eso cambia, todo cambia contigo. Si este audio generó un cambio en tu forma de pensar, si algo te hizo clic, no lo dejes pasar. Este tipo de contenido no es para escuchar una vez y olvidarlo, es para repetirlo, para integrarlo, para permitir que transforme tu forma de ver la realidad. Suscríbete a Puerto Sereno y vuelve a este audio las veces que sea necesario, porque cada vez que lo escuches vas a entender algo nuevo. Y si quieres profundizar aún más en este proceso, en el canal tienes meditaciones guiadas diseñadas para reprogramar tu mente, para que ese cambio no sea solo consciente, sino también subconsciente. Ahora quédate unos segundos en silencio y observa cómo te sientes, porque ahí es donde empieza todo.